Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Historia de España, la plataforma digital creada por el Departamento de Geografía e Historia del Colegio Peñafort y que nos va a permitir repasar, desde casa y en cualquier momento, los diferentes contenidos que vamos viendo durante el curso para poder así tener un material de refuerzo de cara a los exámenes. En este vídeo vamos a tratar la unidad 5 de nuestro libro, titulada La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal, y vamos a tratar más concretamente la primera parte de este tema, estudiando diferentes contenidos, entre ellos la crisis de la monarquía, la guerra de la independencia española y las Cortes de Cádiz, profundizando sobre todo en los antecedentes, el desarrollo de la guerra y las consecuencias futuras de la misma. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Bien chicos, el primer punto que vamos a estudiar es el de la crisis de la monarquía, para poder así entender de una mejor forma la guerra de la independencia, el conflicto más importante que tenemos que estudiar y aprender de cara al examen. Serán los sucesos de Aranjuez en marzo de 1808, la invasión napoleónica y el levantamiento popular del 2 de mayo en Madrid, lo que supondrá el inicio de un proceso histórico cuyas consecuencias definieron el modelo político y social de la España del siglo XIX. Como bien sabéis, el año 1808 inauguraba nuestra historia contemporánea. Si comenzamos hablando de la crisis de la monarquía de Carlos IV, debemos de destacar que en los primeros años del siglo XIX, la monarquía del Carlos IV se encontraba muy desprestigiada. Las razones de esto residían en una crisis del sistema de gobierno, cuyas figuras más destacadas eran entonces el rey, su esposa María Luisa de Parma y sobre todo el favorito del rey Carlos IV, Manuel Godoy, quien desde 1802 había acumulado un gran poder. La fuerte oposición se materializó en un anhelo de regeneración en el estilo de gobernar las cosas de España, que se expresó en dos corrientes contrarias, una en sentido conservador y otra de signo liberal. La desamortización, ordenada por Godoy en el año 1798, para hacer frente a la crisis financiera generada por las guerras con Francia y el Reino Unido, había enemistado a la Iglesia con el valido. Los bienes de obras pías fueron vendidos en pública subasta en el año 1808. Sin embargo, el déficit de la hacienda se agravó por las guerras y un sistema fiscal poco eficaz. Otro motivo de descontento era la subordinación de la política exterior española a las necesidades de la Francia de Napoleón. Una de las consecuencias más graves de esta sumisión fue la derrota en la batalla de Trafalgar, 1805, donde fue destruida gran parte de la Armada española. Un nuevo acuerdo con Francia, el conocido como Tratado de Fontainebleau, permitió la entrada de tropas francesas para ocupar el Reino de Portugal y dividirlo así en 3 provincias, una de las cuales sería para Manuel Godoy. Esta política errática del valido del rey levantó la oposición de un llamado partido antigodoyista, también conocido como Partido Fernandino, en honor al hijo del rey Carlos IV, Fernando VII. Este partido estaría integrado por nobles y clérigos favorables al príncipe Fernando. Este partido, el fernandino, preparó una conspiración contra el propio rey en el llamado Proceso de El Escorial, en el año 1807, en el cual el propio hijo del rey, Fernando VII, conspiró contra su propio padre y rey. Sin embargo, la caída definitiva de estos se produciría un año después, en el conocido como Motín de Aranjuez, acontecido entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Este motín, aunque tenía la apariencia de una protesta popular, estaba encabezado por la alta nobleza del partido fernandino que estuvo implicada en el mismo.
La caída de Godoy y de Carlos IV agravó la crisis de la monarquía. Las tropas napoleónicas, ya en España gracias al Tratado de Fontainebleau, eran mal vistas por los españoles. El ataque a Portugal se percibía como una excusa francesa para ocupar toda la península. A la vez, Napoleón intervino en los asuntos de la familia real española y la convocó a la ciudad francesa de Bayona. Allí, y obedeciendo esta llamada, Fernando VII, su padre y Godoy se reunieron con Napoleón. Una reunión que tuvo lugar entre el 20 y el 30 de abril de 1808. Asimismo, otros miembros de la familia real debían salir de Madrid el día 2 de mayo. Precisamente ese día, el 2 de mayo de 1808, y ante la salida de los últimos representantes de la familia real, el pueblo de Madrid se alzó en armas contra las tropas francesas presentes en la ciudad. El ejército francés, al mando del general Murat y formado por un total de 30.000 hombres, reprimió duramente el levantamiento popular, con un saldo de cientos de muertos. El pintor Goya reflejaría a la perfección la crueldad de estos hechos, sobre todo a través de dos grandiosas obras realizadas en 1814, La lucha con los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, ambas obras que debéis de conocer y de saber interpretar de cara al examen. Mientras tanto, en Bayona, Napoleón había obligado a Carlos IV y a Fernando VII a renunciar al trono y cedérselo a él, para entregárselo a su hermano José Bonaparte, que sería coronado como José I de España. Este proceso es conocido como las abdicaciones de Bayona y evidenciaron las verdaderas intenciones del emperador francés. Asimismo, la insurrección se extendió a muchas localidades de España, conforme llegaba la noticia de los sucesos de Madrid. En ella se publicaron bandos contra el invasor y se formaron juntas para organizar el gobierno y la defensa de la nación. En este contexto, las palabras nación, patria, rey y religión serán frecuentes en los bandos y proclamas de las juntas. Los franceses intentaron instaurar por la fuerza en España un sistema de gobierno basado en los principios del liberalismo político, aunque con un marcado carácter autoritario, y respetando ciertos aspectos de las tradiciones del país. Este sistema quedó plasmado en el conocido como Estatuto de Bayona, un texto redactado por ilustrados españoles siguiendo las directrices de Napoleón. En realidad no podemos hablar de una constitución, sino más bien de una carta otorgada, la cual no respondía a una decisión popular, sino a una imposición imperial. Este texto, en la línea de la tradición española, comenzaba invocando a Dios y remarcando que España era un país católico. Asimismo, todos los poderes estaban concentrados en la figura del rey, aunque había 3 órganos consultivos: el Senado, el Consejo de Estado y las Cortes. Sin embargo, el gran avance respecto del absolutismo y del antiguo régimen era que esta carta otorgada incluía una limitada declaración de derechos y algunas reformas también de carácter liberal, como la libertad de imprenta, la libertad de comercio y el habeas corpus, derecho de un detenido a comparecer ante un tribunal para que éste determine la legalidad de su arresto. El nuevo rey de España, José I, llegó a Madrid en 1808 con el encargo de poner en marcha todo este proyecto. Sin embargo, la realidad era que su subordinación a Napoleón era absoluta, hasta tal punto que en el Estatuto de Bayona se especificaba que si moría sin descendencia, el trono revertiría en el emperador. La personalidad del rey se alejaba mucho de la imagen que dio de él la propaganda patriótica del país.
Era una persona inteligente y preparada, que fue muy consciente de su escasa popularidad y de la limitación de su poder. Intentó gobernar con el apoyo de ilustrados españoles. Y también intentó poner en marcha un plan de modernización del país. Sin embargo, todas sus iniciativas estaban sometidas a las necesidades de Napoleón, y el rey carecía de una auténtica autonomía de gobierno. Por lo que respecta al desarrollo propiamente dicho de la guerra, debemos de destacar que la ocupación de España no fue tan rápida como creía Napoleón. La victoria española en la batalla de Bailén, que supuso la primera derrota de los ejércitos napoleónicos en campo abierto, fue admirada en toda Europa, y obligó al rey José I a abandonar Madrid y las tropas francesas se retiraron al norte de la península. Tras esta derrota, Napoleón tuvo que replantearse la que llamó la maldita guerra de España, y él mismo, al mando de un ejército de 150.000 hombres, entró en Madrid el 2 de diciembre de 1808. El rey José I regresó también a la capital, y durante su estancia en España, el emperador y su hermano llevaron a cabo reformas de corte revolucionario, por las que se suprimió la Inquisición, el régimen señorial y los conventos. Mientras tanto, un ejército inglés, al mando del duque de Wellington, desembarcó en la península para ayudar a los portugueses en agosto de 1808. Asimismo, el ejército español también colaboró con el señor Wellington. La victoria francesa en Ocaña en octubre de 1809 y el avance hacia el sur permitieron a Napoleón ocupar prácticamente toda España, quedando libres únicamente Cádiz y algunas ciudades del este peninsular como Alicante. Será entre 1810 y 1812 cuando las tropas napoleónicas alcancen el máximo control y dominio sobre todo el territorio español. Sin embargo, a partir de 1812, la guerra en España se tornará en contra de los intereses franceses. Ese año, los efectos adversos en la campaña por conquistar Rusia, dirigida y comandada por el propio Napoleón, obligaron al emperador a retirar tropas de España para centrarse en zonas de Europa. El debilitamiento de las tropas francesas en la península fue ampliamente aprovechado por las tropas anglo-españolas del comandante Wellington. Tras las batallas de Ciudad Rodrigo y sobre todo de los Arapiles, Wellington derrotó a los franceses y las propias cortes españolas nombraron al inglés como comandante en jefe de los ejércitos de resistencia españoles, que actuaron desde entonces bajo completo mando inglés. El avance desmedido de las tropas anglo-españolas obligó a José I y a los franceses a abandonar Madrid y dirigirse a Valencia, donde permaneció el gobierno josefino durante varios meses. De este modo, la guerra se inclinó desde entonces del lado anglo-español. La derrota francesa en Vitoria y también en San Marcial, en el verano de 1813, supusieron la retirada y derrota definitiva de los ejércitos franceses en la península ibérica. Napoleón, al borde de la derrota también en Europa, firmó con Fernando VII el Tratado de Valensay en diciembre, por lo que finalizaban las hostilidades en España, y Fernando VII era repuesto en el trono. Con la firma de este tratado, se daba por concluida la Guerra de la Independencia, o también conocida como Guerra del Francés. La evolución política de la España ocupada generó un proceso revolucionario y una confrontación entre afrancesados y patriotas, y dentro de estos últimos, entre liberales y absolutistas, lo cual se vio reflejado en los debates de las Cortes reunidas en Cádiz desde septiembre de 1810. El proceso revolucionario, que vivió el país de forma paralela a la guerra, tuvo tres centros de acción importantes: las guerrillas, las juntas y las cortes. Por lo que respecta al primer foco de acción, la guerrilla fue el instrumento que canalizó la lucha del pueblo llano contra el invasor. Este fenómeno de resistencia popular
embrión de lo que sería el nuevo ejército español, surgió de forma espontánea y pronto fue regulado por la Junta Central. En el momento de mayor actividad, entre 1811 y 1812, llegó a haber 16 grandes partidas guerrilleras y otras de menor entidad, con un total de unos 55.000 hombres frente a los 70.000 soldados del ejército regular. Por otro lado, las juntas se formaron en muchas localidades ante el vacío de poder producido por la invasión. Estas juntas locales dieron lugar a las provinciales y éstas, a su vez, promovieron la Junta Central, formada en septiembre de 1808. Por último, esta revolución adoptó forma jurídica con la convocatoria de Cortes por parte de la Junta Central. Unas Cortes Generales que serían elegidas por sufragio universal masculino y en la que la representación fuera única y exclusivamente la de la nación. Esta forma de convocatoria triunfó y abrió la puerta a los grandes cambios que impulsaron las Cortes de Cádiz. Asimismo, durante la ocupación francesa, el pueblo español adoptó dos actitudes ante el ejército invasor y la nueva dinastía de José I. Por un lado, tenemos a los llamados patriotas y por otro lado, a los conocidos como afrancesados. Por lo que respecta a los primeros, eran defensores de la monarquía borbónica y contrarios a la nueva dinastía impuesta por Napoleón. Pero entre ellos también surgieron dos posturas. Unos vieron en la invasión la oportunidad para iniciar la reforma de la monarquía. Los partidarios de la reforma adoptaron el liberalismo como ideario y fueron defensores de los cambios emprendidos por las juntas y las cortes. Sin embargo, otros patriotas eran absolutistas, veladores del viejo orden, y veían en la invasión francesa la justificación para mantener el sistema anterior sin reformas ni aventuras revolucionarias. Por otro lado, en el sector afrancesado encontraríamos a las personas que se comprometieron con la nueva dinastía de José I, entre las cuales podemos encontrar a algunos ilustrados españoles. De esta manera, la revolución, que se inició casi al mismo tiempo que la guerra, contemplaba una convocatoria de Cortes Generales extraordinarias, cuya iniciativa partió de la Junta Central, aunque la llevó a cabo la Regencia, que sustituyó a dicha Junta en enero de 1810. Las Cortes se reunieron en Cádiz, por ser fácil de defender y estar libre de la ocupación francesa. Por lo que respecta a la composición y al funcionamiento de las Cortes, debemos de destacar que la elección de los diputados tropezó con grandes dificultades, por la ocupación militar y por la presencia de diputados procedentes de América. Entre los diputados existían, como en el resto de la sociedad, varias sensibilidades. Por un lado encontramos un grupo que pretendía no modificar nada del sistema político absolutista anterior. Otro grupo, entre los que destacaba el ilustrado Jovellanos, pretendía un régimen intermedio entre el viejo absolutismo y el modelo constitucional basado en la soberanía de la nación. Finalmente, un grupo formado por liberales proponía una Cámara única que asumiera la soberanía nacional y elaborara un proyecto de constitución que debía recoger las novedades aportadas por la Revolución Francesa. Esta última posición triunfó porque muchos diputados no pudieron acudir a la convocatoria y fueron sustituidos por otros presentes en Cádiz, que era un importante centro comercial y una de las ciudades donde los liberales tenían gran influencia. Este proyecto de constitución será lo que acabará germinando en la llamada Constitución de Cádiz, de la cual hablaremos a continuación. La obra legislativa de las Cortes de Cádiz fue absolutamente ingente y representó una ruptura radical con los principios hasta entonces vigentes. El primer decreto de estas Cortes, firmado el 24 de septiembre de 1810, ya estableció que la soberanía residía en la nación
y que las Cortes asumían esa representación. El rey dejaba por lo tanto de ser soberano y el cuerpo social de la nación española emergía como sujeto de la soberanía, que depositaba en las Cortes todo el poder del país, razón por la que se le llamaba señor y majestad. Asimismo, se proclamó la igualdad ante la ley, lo que suponía el fin de la sociedad estamental basada en la desigualdad jurídica. También se estableció la igualdad entre españoles y americanos, como respuesta a los primeros movimientos independentistas en las colonias. Asimismo, se planteó un conjunto de reformas sobre todo con un marcado carácter liberal, como la libertad de imprenta, la abolición de la tortura y también de la Inquisición. Asimismo, también se implantó una desamortización de los bienes del clero, una nueva división provincial y se crearon diputaciones provinciales por todo el país. El 23 de diciembre de 1810 se creaba la comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución. Este proceso estuvo precedido de un intenso debate sobre el modelo de constitución y el de monarquía. Tras año y medio de discusión, se promulgó el día 19 de marzo de 1812, por coincidir con el cuarto año del reinado de Fernando VII. La nueva constitución se conoció popularmente como la Pepa, por ser aquel día la fiesta de San José, y es lo que hoy en día conocemos como la Constitución de Cádiz. Los diputados quisieron aunar en ella la tradición española con el nuevo espíritu revolucionario. Los principios de esta Constitución fueron los siguientes. Por un lado, se llevó a cabo una afirmación de que la soberanía nacional residía en el pueblo español. Por otro lado, se reconocían diferentes derechos y libertades individuales, asimismo, una igualdad ante la ley que rompió definitivamente la sociedad española con el viejo estamento medieval. También se estipulaba una clara división de poderes. El poder legislativo correspondía a las Cortes, de Cámara única. El poder ejecutivo quedaba en manos del rey y del gobierno por él designado, y el poder judicial era independiente. Asimismo, la religión católica era la única de la nación española. La elección de los representantes en las Cortes se llevaba a cabo por sufragio universal masculino. Los candidatos a diputado debían asimismo tener rentas propias. Se estipulaba también la creación de una milicia nacional, un cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema constitucional, una monarquía moderada en la que el rey promulgaba las leyes y tenía el derecho a vetarlas, y también una libertad económica con la supresión de los gremios, la abolición de los señoríos y la libertad de cercado de tierras para poner fin al predominio ganadero de la Mesta. Finalmente debemos de destacar que esta Constitución apenas pudo aplicarse debido al contexto de guerra. La restauración absolutista que vendrá de la mano de Fernando VII en el año 1814 la abolirá, pero su espíritu y su programa fueron una referencia durante la mayor parte del siglo XIX y se convirtió en un mito para el liberalismo universal y en un modelo para las revoluciones liberales que vendrán en Europa en los próximos años.